A ver, déjenme ver. Espero que me escuchen, no sé, espero que me escuchen. Gracias, ahorita les comparto el texto. Inge está apagado su micrófono. Ya, gracias. Se decía que el día de ayer habíamos visto y habíamos determinado esta relación entre la salida y la entrada de este amplificador no inversor. No inversor, ¿por qué? Porque la entrada o la excitación está por la pata positiva o pata no inversora, mientras que la pata negativa, pin negativo, se une a través de este circuito resistivo, ¿no? Y explicamos el día de ayer eso. No sé si hay alguna pregunta. Eso Recording in progress. Luego tenemos el seguidor unitario. El seguidor unitario también es una aplicación del amplificador operacional muy particular. En este caso, la pata inversora va directamente conectada a la salida. O dicho de otra manera, la salida está realimentada o se realimenta a través de la pata inversora. Y tenemos que la entrada o excitación P1 es por la pata o pin no inversor. Entonces, de igual manera, aquí tenemos esta flechita que corresponde a las condiciones, ¿sí?, de voltaje igual a 0 y de corriente también igual a 0. ¿Sí? No se olviden que eso vamos a tener siempre, absolutamente en cada aplicación. Si nosotros hacemos el análisis, tendríamos esto, ¿no? Tendríamos que B1 hasta aquí y B0 sería igual a B1. Por eso se llama en este caso seguidor unitario. En la salida tenemos lo que está en la entrada. Vamos al amplificador sumador. El amplificador sumador está basado en el amplificador, ¿sí?, en el inversor. Tenemos aquí varias fuentes alimentando a través de la parte inversora, ¿sí?, a través de la estructura del amplificador inversor, ¿sí? No se olvide que el amplificador inversor es como el que les voy a dibujar. Teníamos así, ¿se acuerdan? Tenemos aquí menos, tenemos aquí más. Sí. La pata no inversora es abatiera. Entonces que la pata inversora tenemos aquí, decimos que este era RF. Y le habíamos puesto aquí R1, ¿no? Sí. Teniendo la excitación o la entrada aquí, B1. No se olvide que nuestro BI siempre estará aquí. Se lo voy a poner con rojo. Aquí estará nuestro BI. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro BI. Que para análisis habíamos dicho que será esta flechita.
esta flechita de doble punto. ¿Alguna pregunta, por favor, Stay? No, Inge. Entonces, en este momento tenemos ya, ahora a través de la pata inversora, tenemos, como ustedes pueden ver, ya no solamente AB1, tenemos AB2 y tenemos AB3, alimentando a este amplificador operacional. Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar? Tendríamos que hacerlo a través de la aplicación de cada fuente de manera independiente, es decir, utilizando en este caso el teorema de superposición. Es decir, aplico primero B1 y B2 en cambio cortocircuito. ¿Por qué cortocircuito? Porque tengo que anular, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tendríamos esto, ¿no? Este sería el circuito, ojo, con el equivalente del amplificador, aquí el BI, el que tenemos acá, y acá tendríamos RF. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En primera instancia tendríamos que, este de aquí, voy a, ¿dónde está? Sí, tendríamos aquí. Este cortocircuitaríamos, ¿no? Así. Ese y así. Eso. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí, Inge. ¿Sí? Entonces tendríamos que anular y lógicamente podríamos determinar ahora sí B sub 0 simplemente para cada aplicación de fuente. Ahora lo haríamos con B1, para ese caso sería menos RF sobre R1 por B1. Luego tendríamos que B2 y cortocircuitar B1 y B3. Es mismo. El B0 sería igual a ¿cuánto? Sería igual a menos RF, ¿sí? Sobre R2 por B2. Luego aplicaré B3, B1 y B2 en cambio cortocircuitados. Entonces ahí tendríamos que mi B sub 0 será igual a menos RF sobre R3 por B3. La sumatoria de la respuesta debido a cada una de las fuentes, esa corresponde al B sub 0 total. ¿Eso es todo? Eso es lo que está aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge. Esto es sencillo, ¿no? Vamos a otra de las aplicaciones que se conoce como el circuito integrador, ¿sí? El integrador. Ustedes ya han recibido sistemas lineales, no se olviden que el integrador lo que hace es modificar la señal que está ingresando cualquier sistema, ¿sí? Entonces, si está ingresando un escalón, al integrar se va a convertir en rampa. Si lo que está ingresando es una rampa, al ingresar al integrador o al circuito integrador, se convertirá en una parábola. Eso debe estar claro ahí, ¿sí? Jóvenes. Sí. Entonces, fíjense, tenemos, este es el circuito integrador, ¿no? Tenemos la entrada, ojo, va directamente a la pata inversora a través de una resistencia R. Ahora ya no tenemos RF, en lugar de RF tenemos un capacitor C. Entonces, fíjense en lo que siempre está pasando, ¿no? Lo que siempre está pasando, tenemos aquí así, fíjense. Ahí tenemos, ¿ya? ¿Sí ven? Esta flechita de aquí de doble punto. Entonces tendríamos R, B1 pasa a través de R, que está aquí, tenemos la flechita que está acá. Y a partir de ese punto, a través del capacitor va a la salida, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, por favor. Esta flechita de doble punta me indica, primero, que está al mismo tiempo en cortocircuito y en circuito abierto. Cuando está en cortocircuito, sí, es decir, cuando está esta línea negra completamente, sería B igual a 0 voltios. Y cuando estamos hablando de circuito abierto, aquí estaría aperturado, ¿sí? Cortado, como quien dice, entonces la corriente I sub I es igual a 0 amperios. ¿Ya? Por eso es que tenemos aquí la condición, vea. Si esto estuviera abierto, o cuando está abierto, la corriente que genera B1, que le ha llamado el texto I, aparece en R y aparece en XC, es decir, convierte a esto en un circuito serie. ¿Sí? Y lo que establecemos es simplemente el voltaje de salida en función del voltaje de
entrada a través de esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Permítanme borrar dónde está más, aquí. Ya. Tenemos aquí, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? No. ¿Sí? Entonces, algo que es necesario entender, ¿no? Nosotros, para hacer el tratamiento de esta red circuitalmente, nosotros debemos pasarla al dominio de la frecuencia o desde el dominio de tiempo encontrar la ecuación, ¿sí? La ecuación íntegro diferencial y luego a través de la transformada de Laplace determinar la relación que existe y ahí tendríamos nosotros esto de aquí. Esa es la relación que tenemos. No se olvide que X sub C igual a 1 sobre omega C, o dicho de otra manera sería menos J sobre omega C. ¿Qué tenemos acá, no? Y al llevarle al dominio tiempo tendríamos que, al dominio, perdón, de la frecuencia en Laplace tendríamos que es igual a 1 sobre SC. ¿Sí? Eso nosotros, a ustedes ya son de quinto, entonces eso sí lo vimos nosotros en la aplicación de la transformada de Laplace. Y tendríamos aquí nuestro B sub 0 de t. Nuestro B sub 0 de t, repito, es igual a menos 1 sobre RC integral de B1 de t. Este de aquí. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Vamos con el circuito diferencial. Acá tenemos la respuesta, fíjese. Sí, se supone que nosotros estamos ingresando aquí. ¿Qué estamos ingresando, jóvenes? Voltaje ¿Un voltaje de cuánto? de 1 volt. De 1 voltio. Entonces lo que estamos ingresando es algo así como lo que les voy a poner. Tendríamos así. Este sería B1 de T. Aquí tenemos. Ahí tenemos. Este sería 1 voltio. ¿Sí? Entonces estamos ingresando un escalón. Ingresa a este circuito, que es un circuito integrador. No se olviden que la integral de un escalón es igual a la función rampa. ¿Sí? Como estamos ingresando por el pin negativo, ¿sí? No se olvide que este escalón es positivo, debió haber generado una rampa positiva. Pero como estamos ingresando por el pin negativo, lo que me va a generar es realmente esta rampa, pero en sentido negativo. Es por eso que tenemos aquí esto. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí. ¿Sí? Y acá viene algo importante. Nosotros podemos cambiar en este caso, ¿sí? La pendiente de dicha rampa, alterando la relación entre R y C, que eso es lo que se tiene aquí. Vamos acá con el... igual, vean, aquí tendríamos un circuito. ¿Qué sería? ¿Un inversor integrador o un integrador inversor? ¿Sí ven? ¿Sí? Sumador, ¿no? Porque tenemos varias señales. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Asimismo, nosotros diríamos que B sub 0 es igual a la sumatoria
de la aplicación de cada una de estas señales, ¿sí? A través de este circuito llamado integrador. Que era igual a -1 sobre RC integral de ¿qué? De B, D. Tal cual está aquí, ¿no? Con el aporte de cada una de las fuentes, ¿sí? B1, B2, B3, etcétera, etcétera. ¿Listo? Una forma de representar eso tenemos aquí, vean, ¿sí? Tenemos este circuito integrador, sumador, que corresponde al de acá. Tenemos aquí el mismo circuito integrador sumador con valores de cada uno de sus componentes, y esto es lo que se conoce como una computadora analógica. Ustedes nunca la han visto y nunca la verán tampoco. Las computadoras que ustedes han visto o conocen son las computadoras digitales, ¿no? Las que tenemos en casa, ¿no? Nuestra PC, la laptop, etcétera, etcétera. Pero las computadoras analógicas, yo tengo al menos la suerte de haber conocido una computadora analógica, ¿sí? Son una especie de tableros, más o menos como sus protoboards, ¿sí se ubican? Sí, ¿Sí? Ya, hagan cuenta que ese es su computadora analógica. Aquí tenemos, tenemos ahí más o menos, esa sería mi tarjeta, ¿no? En esta tarjetita existen varios de estos dispositivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como en este caso, por ejemplo, tenemos este integrador, tenemos también, qué sé yo, un circuito sumador, y aquí tendríamos, qué sé yo, para ponerlo, estas son las patitas o pines, ¿no? Así mismo tendríamos la 1, las 2, las 3. Por acá podríamos tener este que corresponde a un circuito, en cambio, este es un circuito integrador. Y usted lo que dice es, genera a través de un generador de señales. Usted tiene un generador de señales. Y la salida que pongamos esta tierra, tiene a través de la salida. Vamos a poner que por aquí tenemos las entradas y a lo mejor por acá tenemos, qué sé yo, la salida O1, salida O2, etc. Y dependiendo de lo que yo quiera hacer, vamos ingresando esto acá y vamos obteniendo las diferentes señales después de pasar por un proceso de diferentes amplificadores. Aquí vamos a tener también, qué sé yo, un LNA, un low noise amplifier, es decir, un amplificador de bajo ruido. Podríamos tener también. Sí, podríamos tener también. Sí, un amplificador de potencia también, sí. Un PA, un power amplifier. Sí, un power amplifier, y etcétera, etcétera. Sí, estamos claros. O sea, en definitiva, un computador analógico viene siendo una especie de tarjeta electrónica que usted puede ir cambiando, ¿sí? A manera de slots, ¿sí? De slots en unas cavidades de un equipo mucho más amplio. No sé si espero haber sido algo explícito respecto de lo que corresponde el amplificador, o en este caso, perdón, el computador analógico. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Y dónde eran utilizados esos tipos de computadores? Porque acabé de ver que resuelven problemas complejos o algo así. Esto se utiliza muchísimo, muchísimo. Se utilizaba antes en la parte de lo que es instrumentación, ¿no? Instrumentación. Entonces, a través de estas tarjetitas lo que se buscaba es controlar las señales
Y a través de estas señales lo que se controlaba es equipos grandes, ¿sí? Equipos que procesaban información. Ahora ya con la aparición de la electrónica digital, ya todo se fue digitalizando. Entonces se hizo mucho más versátil el control y la manipulación de las señales. Hoy ya es mucho más fácil todo. ¿Sí? Entonces, pero antes era más complejo, ¿no? Antes era más complejo porque si queríamos controlar un motor teníamos que generar primero esa señal y para generar esa señal tendríamos que pasar primero obtenerla a través del generador, una vez que se obtenía la señal a través del generador para hacerla una señal o adecuar esa señal de acuerdo a lo que queríamos, pues teníamos que pasar por un proceso de estas tarjetitas llamadas computadores analógicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Vamos a ver el amplificador. Y aquí tenemos otra de las aplicaciones, tenemos el diferenciador, ¿no? Este era el integrador y aquí está el diferenciador, ¿sí? Fíjese. El diferenciador es prácticamente similar al integrador. Igual tenemos que la entrada es por la pata inversora, solo que ahora tenemos primero un capacitor y acá tenemos una resistencia, ¿no? Que podría ser considerada como la RF que teníamos nosotros, ¿sí? Igual la pata no inversora o pin no inversor se conecta directamente a tierra. ¿Y qué es lo que obtenemos? Decimos que B sub 0 es igual a menos RC, el producto de estos dos elementos, por la derivada de lo que estamos ingresando acá. Fíjense ahora al revés. Fíjense. Tenemos así. Vamos a suponer que teníamos, mire, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Vamos a suponer que ahora tenemos esta rampa. ¿Por qué le puse negativa? Porque como estamos ingresando por el pin negativo, ahora nuestra respuesta será la siguiente. ¿Qué tendremos como respuesta? Tendremos un escalón positivo, ¿sí? Si nuestra señal es una rampa, hablo de la entrada, no de B1, es una rampa positiva, nuestra salida, ¿sí? Nuestra salida ahora será un escalón negativo. ¿Listo? ¿Sí? Así tendríamos esto así. Tendríamos así. Eso. ¿Alguna pregunta, por favor? No se olvide, igual aquí. Vamos.
Ahí tenemos igual, ¿sí? Si quisiéramos hacer el análisis. ¿Preguntas? No hay. Listo. Vamos acá. Ya. Esto tenemos acá ya. Bueno, aquí vienen ya otras aplicaciones, ¿no? Que no son necesariamente objeto de nuestro estudio, pero que si la quisiéramos leer, podríamos hacer eso, ¿sí? Entonces, aquí se habla de la compensación de corriente directa, que son ya circuitos netamente específicos para determinadas aplicaciones, ¿no? Esto no es parte, repito, de nuestro estudio, esto no lo vamos a ver. Algo que tampoco vamos a ver, pero que es importante que usted lo sepa. Fíjese, nosotros podríamos usar el amplificador operacional para circuitos en los que nos permitan determinar ganancia y ancho de banda. ¿Sí? El ancho de banda que es muy importante para la parte circuital. Entonces nos permite utilizar y ganar en eso también. ¿Sí? Ya. Con eso se termina este capítulo y nos vamos ya al del... Vamos al otro que ya es... Vamos al capítulo, en este caso 11, que es con el que terminaríamos, ¿no? A ver, previamente aquí sí sería bueno detenernos a hacer algunos ejercicios. A ver, por ejemplo, fíjense, hay algunos que podemos hacerlo de manera mental nomás. Dice, ¿cuál es el voltaje de salida para este circuito? A ver, ¿ves? Observa, ¿qué sería igual? Jóvenes. A ver, en este caso, fíjese, ¿no? Este es un amplificador. Algo que debemos empezar a reconocer. La excitación está ingresando ¿por dónde? Por el pin o pata inversora, por la pata negativa. Por lo tanto, y veo la pata positiva está conectada de alguna manera hacia tierra. Entonces, este corresponde a un circuito inversor. Entonces, yo digo B sub 0. Voy a poner acá, digo B sub 0. B sub 0 igual a menos DRF. ¿Se acuerda que este era E menos DRF? Este era DRF y este era 1. Sería menos 250 sobre 20K y por B1, que en este caso es 1.5. Entonces tendríamos que B sub 0 igual. Aquí está. Sería 25 sobre 2, sería 12.5 por 1.5. En este caso sería igual a 18.75. 18.75 voltios. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Sí? En, ¿Qué significa? Si nosotros hemos ingresado una señal de este tipo, ¿sí? Perdón, negativa, no, esto se me olvidó. Vamos a suponer que esta es una señal pico-pico de 1.5. Aquí sería menos de 1.5.
nuestra señal ahora tendrá lo siguiente, fíjense. Este será B sub 0 y este será B1, ¿no? Tenemos B1, aquí sería B sub 0 y aquí sería T. Me dice que B sub 0 es menos 18,75, fíjese, o sea que tenemos así. Más o menos así, ¿no? Entonces tendríamos que este sería menos 18,75. Este de aquí sería 18,75. ¿Listo? Sí. Sí, entonces tendríamos así, ¿no? Vamos acá. Fíjense, vamos con el número 2, ¿no? Acá nos dice, ¿cuál es el intervalo de ajuste de la ganancia de voltaje en este circuito? Igual tenemos un circuito inversor, esto es muy simple. Aquí tenemos un potenciómetro que está en serie con esta resistencia, es decir, R1 en este caso, el de aquí, va a cambiar, ¿no? A veces va a ser 20 y el valor menor será 0, ¿sí? Cuando esté aquí será 0 y cuando esté acá será 10. Entonces, nuestro primer valor, ¿cuál sería? Sería el rango, porque no se olvide que dice cuál es el intervalo de ajuste. Entonces sería, decimos B sub 0 es igual a menos, ¿sí? Vamos cuando este potenciómetro está en 0. ¿Y el voltaje cómo sería aquí? Por eso vamos a hacer. B sub 0 es igual, sería a menos 10K, perdón, menos DF, que en este caso sería menos 500K. Menos 500K sobre 10K. Que multiplica B1. O si alguien quiere poner sería B sub 0 sobre B1. Igual acá B sub 0 sobre B1, pero como B1 es dato, pasábamos a multiplicar. Lo mismo que aquí, ¿no? Pues aquí estoy haciendo el primer, es decir, estoy haciendo que el potenciómetro esté aquí. ¿Sí? Entonces, cuando el potenciómetro está aquí, la resistencia sería, perdón, sí, sería, ¿cuánto sería? La resistencia que está midiendo aquí es 0. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto tendría? No estoy mal aquí, espérense un segundito, el concepto de gráfico nomás. Ya, porque no está bien, no, estoy bien, porque aquí están pidiendo, sí, estoy bien, muy bien, muy bien. Sí, aquí la barrita está midiéndome esta resistencia que es 0, ¿sí? Entonces, 0 más 10 sería 10K, entonces mi resistencia total de aquí sería 10K, por eso le pongo menos 500 sobre 10K por B1. 500 para 10, eso es 50, entonces sería menos 50 B1. ¿Sí? Es decir, el rango sería B sub 0 sobre B1 igual a menos 50. Ahora le pinto con naranja. Cuando este de aquí viene más acá, ¿sí? Está midiendo los 10. 10 más 10, 20. Entonces B sub 0 es igual a menos 500
Los 500K, ¿sí? Menos 500K sobre 20K. Por B1. ¿Sí? B sub 0 es igual a menos, toca si 50 para 2 sería 25. B1. B sub 0 sobre B1 igual a menos 25. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. ¿Cuál será el rango entre menos 25 o mejor dicho, de menos 50 a menos 25? ¿Sí? Iría de menor a mayor. De menos 50 a menos 25 voltios. Ese sería el rango. Por eso dice cuál es el intervalo de ajuste de la ganancia. La ganancia es la relación salida-entrada. Ahí está. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, muchachos. Déjenme ver un ratito. Hice una pregunta. Dime. Y si tuviéramos las resistencias así en paralelo, también solo tendríamos que sumarlas para sacar el equivalente. Voilà. A ver, espérate, pausa la grabación un ratito. Recording stopped. Ya. A ver, ¿qué me decías? Si tuviéramos aquí las resistencias en paralelo de 10K y 10K, también solo sumaríamos en paralelo para sacar el... No, pues es que es en paralelo. A ver, ¿cómo no te entiendo? O sea, si tienes esto así. Vamos a suponer que tienes así un potenciómetro. Vamos a suponer que tienes así el potenciómetro. ¿Ya? ¿Eso te entiendo yo? ¿O no? Campeón, ¿escuchaste? ¿Eso es lo que me quieres preguntar o no? No se ve nada en la pantalla. No se ve nada. Ahora ve. Su opción de compartir está en pausa. A ver, espérate, es que esta cosa es... A ver, ahí. Ahí, ¿ya le logras ver? Ajá, eso mismo. Ya, entonces, no sé si eso era lo que me querías preguntar. Sí, eso era. Ya. No, pues. Asimismo, cuando tu potenciómetro esté aquí, marque 0, tendrías esta resistencia de 10 en paralelo con un cortocircuito. Por lo tanto, anularías a esta resistencia. Sí, sí está claro. Entonces, tendrías la relación, ¿cuál sería? 500 sobre una resistencia de valor 0. Es decir, la ganancia sería infinita, lo cual no vas a tener un amplificador con ganancia infinita, no lo vas a tener nunca, ¿sí está claro? Entonces, lo que sí podrías, este potenciómetro, variarle desde un poquito más arriba de 0 hasta los 10K, si es que es de 10K. Cuando sea 10K, este potenciómetro, el que está en marque 10K, la resistencia que está en naranja, tendrías dos resistencias de 10K en paralelo, cuyo resultado es la mitad, ¿no? Sería 5K. Entonces tendrías 500 dividido para 5, porque es el resultado de esto, te queda, ¿cuánto es? Sería 100. Tu ganancia sería de 100. ¿Sí estamos claros? Sí, Inge. Sí. Ya. Listo, jóvenes. Por hoy nos quedamos ahí. Hoy justo le toca vacunación a mi niño, entonces voy a salir. Les pido mi disculpa. No, nos vemos de aquí el día jueves. Ya, muchas gracias. Ah, cierto, está aperturado el sistema para que le suban la tarea ya. Jane, gracias. Ya, muchas gracias. Hasta luego.